Buen día. Vamos a platicar sobre un problema con tuberías ramificadas un poquito más complejo que los anteriores. Tenemos una bomba con una eficiencia del 80% y tenemos que transportar 80 litros por segundo de agua a 20 Celsius, del punto 1 al punto 2. Para llegar del punto 1 al punto 2 hay varias rutas. Puede ser que el fluido pase por la tubería A, luego la tubería B, que es la de aquí arriba, tubería E y F. O puede ser que se vaya en horizontal, tubería A, C, E, F. O una tercera opción, que tome la tubería A, luego la tubería D y finalmente tome la tubería F. Para este tipo de problemas, realmente ustedes ya deben haber aprendido cómo se hace la lectura y determinación y corroboración del factor de fricción, así que no lo vamos a estar modificando. De hecho, se los doy como si fuera un dato conocido razonablemente fijo de 0.025. ¿Por qué? Porque ya este concepto ya lo trabajamos en los problemas pasados. A estas alturas ya son expertos en eso, ya no me voy a detener ahí en que ese sea el meollo del concepto que hay que aprender, ¿no? Nos dan la información de todas las tuberías, longitud y diámetro interno, y como les digo, el factor de fricción, asumiendo que es constante y además está igualito en todas las tuberías. Nos dan la presión en el punto 1 y en el punto 2, así como la altura. Y pues nada, esto debería ser suficiente para poder resolver el problema. Yo les sugeriría que ustedes le pongan pausa al video y literal traten de resolver ustedes solitos este problema. Después de un ratito o ya que hayan concluido o ya que se atoren, se regresen al video a ver cuál es el método de resolución. Pero si no son tan pacientes, pues de una vez les platico aquí de qué se trata, ¿no? ¿Cómo le tenemos que hacer para poder resolver este problema? Bueno, lo primero que necesitamos es lo más básico que se aprende de ingeniería química, que son los balances de masa. Balances de masa, que significa entradas y salidas. Cada uno de los nodos que encontramos aquí en nuestro dibujito de tuberías tiene entradas y salidas. Por ejemplo, este nodo de aquí tiene una entrada de la tubería A y tiene salidas que son B, C y D. Necesariamente el caudal que entre por A va a tener que salir en la sumatoria de los caudales B, C y D, que es justo esta ecuación que yo puse aquí. Lo mismo sucede con el resto de los nodos. Este nodo de aquí, bueno, pues entra el fluido de la tubería B, el fluido de la tubería C y sale el fluido de la tubería E. En el nodo de aquí se juntan el caudal de la tubería E, el caudal de la tubería D y sale el caudal de la tubería F. Si no hacemos estos balances de masa, este problema realmente no se puede resolver. Y finalmente, lo que tendría que ser, pues obvio, a menos que esta sea una tubería de Pemex o algo así, el caudal que entre con un valor conocido a la tubería A, sí o sí, tiene que ser el mismo caudal que salga por el punto 2 en la tubería F, que es 0.08 si estamos hablando del sistema internacional, 0.08 metros cúbicos por segundo. Eso por un lado. Y por el otro, como ya habíamos visto en la clase previa, estamos hablando en las tuberías en serie de que vamos a estar haciendo sistemas que igualan el trabajo de fricción y el trabajo mecánico. Me estoy regresando para buscar la ecuación. Decíamos que en cualquier caso en el que haya tuberías paralelas, de un punto 1 a un punto 2, pues estos no dependen de la trayectoria. Estas son las que dependen de trayectoria, así que estas son las que igualamos para cada juego de tuberías que es paralela. Entonces, a partir de este concepto, vamos a hacer cuáles son las tuberías que son paralelas, que son pequeños sistemas paralelos, y al final de cuentas de ahí van a salir el resto de las ecuaciones que me van a hacer falta. Insisto, este es un problema, pues claramente requiere conceptos de mecánica de fluidos, pero casi para resolverlo utilizamos álgebra porque son un montón de ecuaciones simultáneas. Entonces, si se fijan, yo aquí comienzo diciendo, bueno, hay un sistema que llamo el sistema de las tuberías BC. ¿Eso qué quiere decir? A ver. Significa que esta tubería B es paralela a esta tubería C.
Y entonces, para estas dos tuberías puedo revisar el trabajo de fricción en la tubería B y el trabajo de fricción en la tubería C. Estas, como son las dos tuberías que conforman un sistema paralelo, tendrían que coincidir. Eso significa que los caudales se van a ajustar de manera que las geometrías entre una y otra me permitan energéticamente pasar de un punto 1 conocido a un punto después de los nodos que también esté definido y conocido. Notarán que este no es el único sistema paralelo. Si yo quiero comparar la tubería C con la tubería D, pues esta solita no es paralela a esta tubería solita. La tubería C no coincide en ambos nodos con la tubería D. Por lo tanto, la tubería C, estrictamente hablando, no es paralela a la tubería D. Voy a repetir esto otra vez. Voy a empezar desde acá arriba. La tubería B sí es paralela a la tubería C porque comparten ambos nodos, el nodo de acá y el nodo de acá. Y no es paralela la tubería C solita a la tubería D porque comparte un nodo, pero el otro no. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? No significa que ya se rompió este sistema y que ya no lo puedo hacer. Significa que para hablar de un sistema paralelo, donde se coincidan los dos nodos de entrada y salida, pues voy a tener que tomar en cuenta, obviamente, la tubería D, y de al lado de acá arriba son las tuberías C y la tubería E. Juntas estas dos tuberías, sí van a coincidir en los dos nodos, entrada y salida. De manera que el siguiente sistema que yo aquí tengo descrito, le puse CED. La fricción que se recorre pasando por C y E, las dos juntas, tendrá que igualarse a la fricción de la tubería D. Entonces, a partir de sustituir qué representa cada uno de estos trabajos de fricción para E y C, pues podremos hacer la resolución del sistema. Se los estoy diciendo primero de manera conceptual. Ahora, ¿cómo se sustituye cada uno de estos términos? Me regreso otra vez. Estas, recuerden que son la definición de trabajo de fricción, nada más que está sustituida para utilizar caudal en lugar de velocidad lineal. Hacemos la sustitución, caudal es igual a velocidad por área, donde el área es el área transversal de la tubería, utilizando el diámetro interno, y ya está. Entonces, pues hacemos la sustitución para cada una de las expresiones en las que tenemos el trabajo de fricción y le trabajamos con las igualdades que acabo de obtener de nuestros balances de masa, estos balances de masa, y se vuelve ya un problema de ecuaciones simultáneas. A partir de esta igualdad, yo puedo simplificar todos estos números que son coeficientes del caudal B, yo los paso al otro lado de la ecuación para tener este nuevo coeficiente. De manera que en esta ecuación de aquí, en lugar de utilizar caudal de B, voy a hacer uso de esta sustitución. Cuando hago esto, puedo tener una expresión de caudal de C en función del caudal de E, y la misma expresión me sirve para tener una expresión del caudal de B en función del caudal de E. Esto puede parecer redundante, pero bueno, nada más es para simplificar expresiones. De este otro sistema, voy a terminar con expresiones para caudal de E relacionadas con el caudal de D. Voy a echar mano de esta ecuación de aquí, que es parte de los balances de materia, para que me quede todo al final de cuentas relacionado con un valor numérico. Y bueno, una vez que resuelvo el primer valor, que es el caudal de D, con este caudal de D saco el caudal de E, y como ya había dicho, teniendo el caudal de E, salen los caudales de B y C. Y ya, tengo todos los caudales. Ahora,
Para poder utilizar la ecuación de Bernoulli hay que elegir una sola ruta del fluido, la que ustedes quieran. Pueden estar contemplando el fluido que se ve por A, luego B, E, F, o pueden irse por A, C, E, F. Finalmente se podrían ir por A, D y F. La pregunta del problema es ¿cuál es la potencia de la bomba que va a permitir este caudal? Por lo tanto, cuando yo utilizo mi ecuación de Bernoulli, lo que me interesa es despejar a partir del trabajo de máquina cuál es este cálculo de potencia. Si se fijan aquí mismo, yo ya utilicé la sustitución de caudal y aquí está la eficiencia en el denominador para hacer un solo despeje rápido. La ruta que yo tomé fue la tubería A, D y F. Se las muestro. A, D y F. Es la tubería más inferior del sistema. Si en lugar de utilizar esta ruta de factor de fricción o trabajo de fricción, hubieran utilizado otra, quizás variamos un poquito por los decimales que podemos desde acá tener diferentes. Es el tema de qué tanto redondeamos a la hora de estar haciendo la resolución de nuestros sistemas de ecuaciones. Pero la verdad es que el resultado final no debería cambiar mucho. Nos escuchamos pronto.